Mi hermana con una enfermedad mental arruinó la Navidad porque sus regalos eran básicamente basura que no quería, así que mis padres los vendieron todos en el acto. Mi hermana tenía 5 años cuando intentó sacarle los ojos a mi madre en público, todo porque le dijeron que no a la muñeca que quería. Sin embargo, este no fue su primer arrebato, fue diagnosticada con TND a los 3 años, así que durante toda su infancia, mis padres hicieron todo lo que ella quería para evitar que se volviera hostil. La dejaban tomar la decisión para cada cena familiar, salida, día festivo, todo era exactamente como ella quería. Era extraño ver a mis padres demasiado asustados de una niña de 8 años como para decirle que no, pero así fue la vida durante unos años. Bueno, decidieron finalmente ponerse firmes cuando ella tenía 12. Mi hermana exigió un iPad de $900 porque su amiga tenía uno. Mi padre le explicó que no podían pagarlo. Ella respondió tomando su chaqueta militar y haciéndola trizas con unas tijeras. Mi padre quedó destrozado, pero en lugar de ceder, se mantuvo firme. Fue entonces cuando mi hermana cambió de táctica. Miró a mi madre directamente a los ojos y dijo que si no le compraban lo que quería, le diría a su consejero escolar que no la alimentaban. Mis padres se pusieron pálidos. Los siguientes 6 meses fueron un infierno. Mis padres intentaron equilibrar no ceder por completo mientras evitaban sus amenazas. Le compraban algunas cosas, pero no todo. Por supuesto, no era suficiente para ella. Finalmente cumplió su amenaza cuando nuestros padres nos llevaron de vacaciones a un complejo turístico diferente al que ella quería. Recuerdo volver a casa un mes después y encontrar a un trabajador de CPS en nuestra sala de estar, tomando fotos de nuestro refrigerador y despensa llenos. Mi hermana estaba sentada en el sofá con lágrimas falsas corriéndole por la cara mientras el trabajador hacía preguntas. La investigación duró 2 semanas. El trabajador encontró ropa de diseñador en el armario de mi hermana y notó cómo cambiaba constantemente su historia sobre cuando supuestamente la habían dejado sin comer. El caso se cerró con una nota sobre declaraciones inconsistentes de la menor, pero el daño ya estaba hecho. Todo esto nos llevó a la mañana de la pasada Navidad. Les había pedido a mis padres un teléfono nuevo ya que el mío estaba roto y apenas funcionaba. Mi hermana les dijo a nuestros padres que la sorprendieran, nada más, y así lo hicieron. Cuando llegó la mañana de Navidad, desenvolví un iPhone 13, así como algunas cosas pequeñas como calcetines y desodorante. Pero luego llegó el turno de mi hermana, y recibió un pequeño bolso de Louis Vuitton, perfume de Gucci, los zapatos que había estado mirando durante semanas, incluso una paleta de maquillaje profesional. Sin embargo, cada vez que abría algo, ponía los ojos en blanco y lo tiraba a un lado como si fuera basura. Después de que se abrieron todos los regalos, ni siquiera dijo gracias, simplemente subió las escaleras y regresó 25 minutos después con la calculadora de su teléfono. Buscó cada uno de los precios y los sumó. Luego buscó el precio de mi teléfono. Su total era $75 menos que el mío. Se quedó allí gritando sobre cómo esto era la prueba de que ella era la oveja negra de la casa y yo era la niña de oro mimada que siempre consigue todo. Tuvo la audacia de ir a la cocina mientras mamá preparaba la cena de Navidad e intentar sacar la cartera del bolsillo de mamá para encontrar $75 en efectivo para igualar las cosas. Mis padres, que a estas alturas estaban totalmente hartos de ella, se negaron a hacerlo. Mamá le dijo a mi hermana que no recibiría dinero y que habría consecuencias si lo intentaba. Bueno, la cara de mi hermana se puso roja de inmediato. Gritó que sus regalos eran básicamente basura que de todos modos no quería. Antes de que alguien pudiera reaccionar, agarró mi teléfono nuevo de la mesa de centro y lo estrelló contra la pared como si fuera una pelota de fútbol americano. La pantalla se hizo añicos y volaron pedazos por todas partes. La habitación quedó en silencio. Mi padre se levantó lentamente. Es un hombre grande y un ex-seal de la Marina que nunca levanta la voz. Cuando gritó su nombre, juro que las paredes temblaron. Fue la primera vez que la vi temer las consecuencias. Corrió a su habitación y cerró la puerta de un portazo. Recogí los pedazos de mi teléfono, casi llorando, mientras mis padres comenzaban a susurrar intensamente en la cocina. Bueno, aproximadamente 1 hora después, salieron de la cocina con miradas decididas en sus rostros. Fueron a donde los regalos de mi hermana todavía estaban esparcidos por el suelo de la sala de estar y comenzaron a recogerlos. Les pregunté qué estaban haciendo y dijeron lo que deberían haber hecho hace mucho tiempo.
Antes de que me diera cuenta de lo que estaba pasando, estaban publicando todos los artículos en el Facebook Marketplace. En 3 horas, todo se había vendido. El bolso se vendió al instante. Alguien condujo 1 hora por el perfume. Habían recuperado cada centavo, más algo extra por los artículos de diseñador que se vendieron por encima del precio de venta al público. Mi hermana todavía estaba arriba, así que la llamaron. Bajó sosteniendo un par de tijeras, que mi padre la obligó físicamente a entregar sujetándola y quitándoselas. Esto sucedió en el pasillo, lo que significa que ya estaba furiosa. Y fue entonces cuando entró en la sala de estar. Vio que sus regalos habían desaparecido y que había una pila de dinero en efectivo sobre la mesa. Pero también había una cosa más, un sitio web en la pantalla del ordenador. Centro de tratamiento para adolescentes difíciles. ¿Qué demonios es? Cállate de una vez y escucha, la interrumpió papá. Aquí es donde pasarás los próximos 3 meses, a partir de la próxima semana. El rostro de mi hermana se puso pálido. Y esta pila de dinero en la mesa es para cubrir el teléfono que rompiste. Ahora recógelo, entrégaselo a tu hermana, lárgate arriba y no bajes hasta que te lo digan. No se movió. Sus manos se cerraron en puños a sus costados, los nudillos se pusieron blancos. Las tijeras que papá le había quitado dejaron una marca roja en su palma por lo fuerte que las había estado agarrando. No pueden enviarme lejos, dijo con voz baja y peligrosa. Les diré a todos que abusan de mí. Papá se cruzó de brazos. Adelante. Hemos documentado todo. Cada amenaza, cada mentira, cada manipulación. El informe de CPS está archivado mostrando tus declaraciones inconsistentes. Sus ojos se desviaron hacia el dinero en la mesa. Antes de que alguien pudiera reaccionar, se abalanzó hacia adelante, tirando el portátil de la mesa. Se estrelló contra el suelo, el sitio web del centro de tratamiento todavía brillando en la pantalla rota. Traté de agarrar el dinero primero, pero sus uñas me arañaron la cara. Un dolor agudo recorrió mi mejilla mientras la sangre brotaba de 3 rasguños profundos. Papá se movió rápido, agarrándola por las muñecas y tirando de ella hacia atrás mientras se retorcía y gritaba. Mamá corrió a la cocina y regresó con toallas de papel para mi cara y cogió su teléfono. Sí, hola, soy Catherine Williams. Hablamos la semana pasada sobre la inscripción de nuestra hija. La voz de mamá se mantuvo tranquila a pesar del caos. Quería confirmar la fecha de ingreso para el 2 de enero. Mi hermana se puso rígida en el agarre de papá. Su rostro se quedó sin color al oír a mamá continuar. Sí, tendremos todo el papeleo listo. El equipo de transporte llega a las 8 de la mañana perfecto. Cuando mamá colgó, todo el cuerpo de mi hermana comenzó a temblar, no de miedo, sino de pura rabia. Papá soltó sus muñecas y dio un paso atrás, listo para agarrarla de nuevo si era necesario. Sube, dijo él. Ahora. Ella retrocedió hacia las escaleras, sin apartar la vista de nosotros. Se arrepentirán de esto, susurró. Todos ustedes. A la mañana siguiente, no bajó a desayunar. Mamá dejó un plato fuera de su puerta, pero permaneció intacto. Alrededor del mediodía, oímos gemidos desde arriba, gemidos teatrales y fuertes. Me duele el estómago, gemía cuando mamá fue a verla. Me duele mucho, creo que necesito ir al hospital. Se retorcía en su cama, agarrándose el estómago, el sudor perlaba su frente, lo cual parecía sospechoso ya que su habitación estaba helada. Mamá la estudió por un momento. Está bien, déjame cancelar tu reserva en Romanos para esta noche. Si estás demasiado enferma para el hospital, definitivamente estás demasiado enferma para tu restaurante favorito. Los gemidos cesaron al instante. Mi hermana se sentó, milagrosamente curada. Me siento mejor ahora, dijo rápidamente. Deben haber sido gases. Mamá se dio la vuelta y se fue sin decir palabra. Esa tarde, el teléfono de nuestra casa sonó sin parar. Primero la abuela, luego la tía Catherine, luego nuestros otros abuelos. Cada vez, mamá o papá respondían y tenían la misma conversación. Sí, sabemos que te llamó. No, no la estamos matando de hambre, recuerdas la investigación de CPS, ¿verdad? Esa en la que mintió. Para la 5ª llamada, me di cuenta de lo que estaba haciendo.
Había pasado horas llamando a todos los parientes con historias tristes, tratando de ponerlos en contra de nuestros padres. Pero ellos ya habían informado a todos después del incidente de CPS. Ya nadie le creía. Hacia la hora de la cena, intentó un enfoque diferente. La encontré en el despacho de papá, haciendo clic frenéticamente en su ordenador. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Se dio la vuelta, culpable. ¿Fuere? Pero ya había visto la pantalla, imágenes de la cámara de seguridad de la mañana de Navidad. Estaba tratando de borrar el vídeo de ella rompiendo mi teléfono. Papá ya hizo una copia de seguridad de eso, dije, en 3 discos duros diferentes y en la nube. Su rostro se contrajo de frustración. Pasó junto a mí y subió las escaleras pisando fuerte. El segundo día comenzó con el grito de mamá desde la cocina. «Falta mi tarjeta de crédito». Encontramos el número de la tarjeta escrito en un sitio de reservas de hotel en el portátil de mi hermana, que había dejado abierto. La reserva había sido rechazada debido a una alerta de fraude. Mamá llamó a la compañía de la tarjeta de crédito mientras papá confrontaba a mi hermana. No me estaba escapando, insistió ella. Solo necesitaba espacio para pensar. ¿En un hotel a 3 estados de distancia?, preguntó papá. No tuvo respuesta para eso. Por la tarde, había pasado a reclutar aliados. 3 de sus amigas aparecieron en nuestra puerta, lideradas por una chica llamada Jaime, cuyos padres la seguían de cerca. Estamos aquí para una intervención, anunció Jaime, sobre el abuso. Los padres parecían incómodos. La mamá de Jaime llevó a mi mamá a un lado. Siento mucho esto, dijo. Jaime insistió en que viniéramos, pero queríamos verificar lo que realmente está sucediendo. Dicen que van a enviar a su hija lejos. Mamá explicó todo, el diagnóstico de TND, los años de manipulación, el teléfono roto, el centro de tratamiento. Los otros padres asintieron con conocimiento. Hemos notado el comportamiento en la escuela, dijo uno, las mentiras, las amenazas a otros estudiantes. Entendemos completamente. La intervención se disolvió rápidamente después de eso. Mi hermana observó desde lo alto de las escaleras cómo sus últimos aliados la abandonaban. Esa noche, fui a buscar un bocadillo a la cocina y oí ruidos extraños en el baño. La puerta estaba entreabierta. A través de la rendija, vi a mi hermana encorvada sobre el lavabo con su maquillaje esparcido por el mostrador. Estaba presionando sombra de ojos morada contra su brazo, mezclándola con negro para crear moratones de aspecto realista. Saqué mi teléfono y comencé a grabar. Fotografió su obra desde múltiples ángulos, murmurando sobre cómo esto probaría el abuso. Cuando finalmente se dio cuenta de que la estaba filmando, su rostro se puso blanco. «Borra eso», exigió. «No», dije, retrocediendo. «Mamá y papá necesitan ver esto». Me persiguió por el pasillo, pero llegué primero a la habitación de mis padres. Vieron el vídeo en silencio, luego lo agregaron a su creciente archivo de documentación. El tercer día, 31 de diciembre, sacó su arma más grande. Mamá encontró la nota en la mesa de la cocina después del almuerzo. No puedo soportarlo más. Para cuando leas esto, me habré ido. Ustedes me empujaron a esto. Las manos de mamá temblaban mientras leía. Papá llamó al 911 mientras registraba la casa. Revisaron su habitación, los baños, el sótano. Recordé el acceso al ático en el garaje y lo señalé. Nos paramos debajo, llamándola por su nombre. Silencio. Luego, su teléfono sonó, una notificación de texto, clara como el día, desde arriba. Papá bajó la escalera del ático y subió. Estaba acurrucada en una esquina, detrás de cajas de decoración navideña, muy viva y navegando por su teléfono. Baja, dijo él simplemente. Ahora. Bajó lentamente, atrapada. Noté algo extraño en la nota de suicidio. Mencionaba después de que el centro me lleve, pero la había escrito antes de que se suponía que debía irse. Escribiste sobre cosas que aún no han sucedido, señalé. Arrancó la nota y la rompió, esparciendo los pedazos por el suelo del garaje. El 2 de enero llegó como cualquier otra mañana, excepto por la furgoneta blanca aparcada fuera. Peaceful Pals Transport Services estaba escrito en el lateral.
2 personas estaban en nuestra puerta, una mujer con ojos amables y un hombre construido como un ex linebacker. Mi hermana había bloqueado la puerta de su habitación con la cómoda. Podíamos oírla adentro, gritando, «Si entran, me haré daño». Lo haré. Recordé todas sus amenazas anteriores. Revisa su Instagram, sugerí. Siempre publica cuando está realmente molesta. Mamá abrió su perfil. Publicado hace 45 minutos, un selfie con maquillaje perfecto y la leyenda «Año nuevo, yo nueva». Papá miró al equipo de transporte. Está fanfarroneando. El trabajador de transporte masculino asintió. Vemos esto a menudo. ¿Les importa si nos encargamos? Lo habían hecho antes. Mientras la mujer la mantenía hablando a través de la puerta, el hombre quitó silenciosamente las bisagras. La puerta se levantó limpiamente, revelando a mi hermana presionada contra su cómoda. «No», gritó. «Ayuda, que alguien me ayude, me están secuestrando». Corrió a su ventana, abriéndola de golpe. Nuestros vecinos, los Benjamin, estaban en su patio. «Llamen a la policía», gritó. «Me están llevando en contra de mi voluntad». El señor Benjamin levantó la vista, vio la furgoneta de transporte y simplemente volvió a lo suyo. Habían vivido junto a nosotros durante 10 años, ellos sabían. El equipo de transporte se mantuvo tranquilo, empacando sus pertenencias mientras ella rabiaba. Mientras la llevaban afuera, sacó su última carta. «Miren», le mostró el teléfono a la mujer. «Estos son moratones de donde me pegaron». La mujer estudió las fotos profesionalmente. «Eso es maquillaje», dijo suavemente. «Podemos notar la diferencia. Hemos visto esto cientos de veces». El rostro de mi hermana se desmoronó. Por primera vez en años, cayeron lágrimas reales. No manipulación, no actuación, lágrimas genuinas mientras la realidad se estrellaba contra ella. Realmente se iba. Sus acciones tenían consecuencias. Los juegos habían terminado. Miró hacia la casa mientras la ayudaban a subir a la furgoneta. Mamá y papá se mantuvieron firmes en la entrada. Yo observé desde la ventana de la sala de estar cómo la furgoneta se alejaba, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Esa tarde, mis padres vendieron el resto de sus regalos en línea. El dinero cubrió el reemplazo de mi teléfono con suficiente sobrante para iniciar un fondo de terapia para cuando regresara. La casa se sentía diferente, más silenciosa, pero de alguna manera más viva. Cenamos en la mesa en lugar de en habitaciones separadas. Vimos una película juntos sin que nadie gritara sobre la selección. Por primera vez en más de una década, nos sentimos como una familia. La paz duró exactamente 4 horas. Fue entonces cuando llegó el primer correo electrónico. El portátil de mamá sonó mientras todavía estábamos limpiando los platos de la cena. Lo abrió casualmente, luego su rostro se puso pálido. Papá se inclinó para leer y su mandíbula se tensó. «¿Qué es?», pregunté. Mamá giró la pantalla hacia mí. Un correo electrónico de la cuenta de mi hermana, enviado desde su teléfono. El asunto decía: «Pruebas de abuso, por favor ayuden». Debajo estaban las fotos de los moratones falsos que había tomado, junto con un largo mensaje detallando supuestos años de tormento físico y emocional. La lista de destinatarios hizo que se me revolviera el estómago, todos los profesores de su escuela, el director, 3 oficinas diferentes de CPS y lo que parecían ser docenas de organizaciones de defensa de los niños al azar. Papá llamó inmediatamente al equipo de transporte. La mujer que respondió no pareció sorprendida. «Todavía tiene su teléfono», la voz de papá era tensa. «Pensamos que se lo confiscarían». «No quitamos artículos personales durante el transporte», explicó. «Pero no se preocupen, ya hemos contactado al centro. Están al tanto de los correos electrónicos y lo manejarán apropiadamente cuando llegue». ¿Manejarlo apropiadamente? Esas palabras ofrecieron poco consuelo mientras el portátil de mamá seguía sonando con respuestas. La mayoría eran respuestas automáticas, pero algunos profesores preocupados respondieron pidiendo aclaraciones. Mamá pasó las siguientes 2 horas redactando respuestas cuidadosas, adjuntando el vídeo que yo había tomado de mi hermana aplicándose el maquillaje y haciendo referencia a la investigación anterior de CPS. La mañana siguiente trajo una nueva crisis.
Papá descubrió que faltaba su tarjeta de crédito de negocios de su oficina en casa. Una rápida revisión de la cuenta mostró intentos de cargos en 5 hoteles diferentes, 3 agencias de alquiler de coches y, extrañamente, una boutique de vestidos de novia, todos rechazados gracias a los protocolos de seguridad. Pero el patrón era claro, estaba intentando todo lo posible para escapar. ¿Cómo consiguió siquiera la tarjeta?, se preguntó mamá. Recordé algo. Ayer por la mañana, cuando estabas confirmando la hora de llegada del transporte, pidió usar el baño, el que está conectado al despacho de papá. Papá se frotó las sienes. Debe haberla cogido entonces, probablemente planeaba usarla durante el transporte. Pasamos la mañana en espera con varias compañías, explicando la situación y añadiendo medidas de seguridad adicionales. Cada conversación se sentía como revivir la pesadilla. Sí, nuestra hija adolescente robó la tarjeta. No, no queremos presentar cargos. Sí, estamos consiguiéndole ayuda. Alrededor del almuerzo, sonó nuestro timbre. Una mujer con un traje estaba en nuestro porche, sosteniendo una tableta y con aspecto preocupado. Señor y señora Williams, soy Sarah Chen de los Servicios de Protección Infantil. Recibimos algunos correos electrónicos preocupantes anoche. Mis padres intercambiaron miradas agotadas. Mamá la invitó a entrar y repasamos toda la historia de nuevo, el diagnóstico de TND, el informe falso anterior, el centro de tratamiento, los moratones de maquillaje. La señora Chen tomó notas, pidió ver la evidencia en vídeo y examinó la documentación que mis padres habían estado recopilando durante años. Aprecio su transparencia, dijo finalmente. Dada la investigación anterior y la evidencia que me han mostrado, estoy marcando esto como un seguimiento del caso cerrado. Pero estoy obligada a hacer una inspección de la casa y a entrevistar a cada miembro de la familia por separado. La inspección duró 3 horas. Fotografió cada habitación, revisó nuestras provisiones de comida de nuevo y me hizo preguntas detalladas sobre la vida en casa. Le conté todo, los años de caminar sobre cáscaras de huevo, la explosión de la mañana de Navidad, los arañazos que aún sanaban en mi cara. También los documentó, señalando que eran claramente heridas defensivas. Una cosa más, dijo la señora Chen mientras se preparaba para irse. Su hija envió correos electrónicos a múltiples agencias. Podrían recibir más visitas en los próximos días. Añadiré notas al sistema sobre lo que encontré, pero cada agencia opera de forma independiente. Tenía razón. Durante los siguientes 4 días, tuvimos 2 trabajadores más de CPS, un oficial de policía dando seguimiento a un informe de secuestro e incluso un investigador privado contratado por alguien a quien mi hermana había convencido en línea de que estaba siendo víctima de trata. Cada visita significaba volver a contar la historia, mostrar las pruebas, explicar la situación. Nuestros vecinos comenzaron a hacer preguntas sobre todos los vehículos oficiales en nuestra entrada. El centro finalmente llamó el 5.º día. Mi hermana había llegado a salvo, pero se negaba a participar en los procedimientos de ingreso. Se había atrincherado en la sala de evaluación y exigía hablar con un abogado. Esto es bastante común, en realidad, aseguró el coordinador de ingresos a mis padres. Tenemos protocolos para esto. Se le asignará un defensor del paciente que le explicará sus derechos y la estructura del programa. La mayoría de los residentes aceptan el programa en 48 horas una vez que se dan cuenta de que la alternativa es una estancia más larga. Pero mi hermana no era como la mayoría de los residentes. La siguiente actualización llegó 2 días después. Convenció a otros 3 nuevos residentes de que el centro los retenía ilegalmente y organizó lo que la coordinadora llamó delicadamente una alteración. Se negaron a asistir a la terapia de grupo y organizaron una sentada en la cafetería. También hemos visto esto antes, dijo la coordinadora, sonando menos segura que antes. Estamos implementando estrategias de intervención individual. Mamá colgó, con aspecto agotado. Quizás cometimos un error. Quizás necesita un tipo diferente de ayuda. No, la voz de papá era firme. Esta es exactamente la razón por la que necesita estar allí. Ya no puede manipular para salir de las consecuencias. Las llamadas de los familiares comenzaron de nuevo esa noche. Esta vez, se las había arreglado para contactarlos desde el teléfono de otro residente. Las historias eran más elaboradas ahora: medicación forzada, confinamiento solitario, negación de necesidades básicas.
La tía Catherine llamó llorando, rogando a mis padres que reconsideraran. Sonaba tan asustada, dijo Catherine por el altavoz. ¿Están seguros de que este lugar es legítimo? Mamá abrió el sitio web del centro, mostrando sus acreditaciones, historias de éxito y políticas transparentes. No usan confinamiento solitario. No fuerzan la medicación. Está mintiendo, Kat, igual que mintió sobre que no la alimentábamos. Pero, ¿y si esta vez? Esta vez no es diferente, interrumpió papá. Está haciendo lo que siempre hace, y que todos se lo crean es exactamente por lo que nunca aprendió a parar. Catherine colgó, no convencida. En una hora, había publicado en Facebook sobre su pobre sobrina atrapada en un centro abusivo. La sección de comentarios explotó con indignación de personas que no conocían la historia completa. El teléfono de mamá vibró con notificaciones hasta que tuvo que apagarlo. Vi a mis padres envejecer años en esos pocos días. Apenas dormían, revisando constantemente sus teléfonos en busca de actualizaciones del centro o nuevas crisis que manejar. Se formaron ojeras oscuras bajo sus ojos. Saltaban cada vez que sonaba el timbre, esperando otra visita oficial. El octavo día, todo se intensificó. El centro llamó con la noticia de que mi hermana había presentado una queja formal ante la Junta de Licencias del Estado. De alguna manera, se había memorizado el número de la línea directa de quejas y había convencido a un miembro del personal de que necesitaba hacer una llamada telefónica privada por una emergencia familiar. El Estado investigará, explicó la coordinadora. Es rutinario cuando se presentan quejas. Confiamos en nuestras prácticas, pero quería que estuvieran al tanto. Esa misma tarde, un notificador judicial llamó a nuestra puerta. Mi hermana se las había arreglado para contactar a una organización de ayuda legal y solicitar una modificación de la custodia de emergencia, alegando que la retenían en contra de su voluntad y pidiendo ser puesta bajo la custodia de la tía Catherine. Papá se rió amargamente mientras leía los papeles. Tiene 16 años. No puede solicitar una modificación de la custodia. El notificador se encogió de hombros. Yo solo los entrego, señor. Querrán contactar a un abogado. Así que lo hicieron. La abogada, una mujer de aspecto cansado llamada señora Martínez, revisó todo y negó con la cabeza. La solicitud es un disparate, legalmente hablando. Pero aún así tendrán que responder. ¿Y si su cuñada está dispuesta a tomar la custodia? No lo está, dijo mamá firmemente. Catherine vive en un apartamento tipo estudio y trabaja 60 horas a la semana. Solo está siendo emocional en este momento. Entonces esto debería desestimarse rápidamente. Pero recomiendo documentar todo, cada llamada, cada correo electrónico, cada interacción. Como si no estuviéramos documentando lo suficiente, mamá comenzó un nuevo cuaderno específicamente para las comunicaciones posteriores al ingreso en el centro. Al final del primer día, había llenado 10 páginas. El centro volvió a llamar el día 10 con buenas y malas noticias. La buena noticia, mi hermana finalmente había aceptado participar en el programa después de darse cuenta de que sus protestas no funcionaban. La mala noticia, había hecho acusaciones sobre otro residente que desencadenaron una investigación obligatoria. Tenemos que tomar todas las acusaciones en serio, dijo la coordinadora, incluso cuando sospechamos que son tácticas de desvío. Podía oír el agotamiento en su voz. Mi hermana había estado allí menos de 2 semanas y ya estaba desgastando a profesionales que trataban con adolescentes difíciles como medio de vida. Esa noche, encontré a mamá llorando en la cocina. Estaba mirando álbumes de fotos antiguos, fotos de mi hermana cuando era pequeña, antes del diagnóstico, antes de que todo saliera mal. Se ve tan feliz aquí, susurró mamá, tocando una foto de mi hermana de 3 años en un columpio. ¿Qué le pasó a esa niña? Papá la abrazó. Todavía está ahí dentro, en alguna parte. Por eso estamos haciendo esto. Pero la duda se instaló a medida que pasaban los días. Llegaron más correos electrónicos de extraños preocupados. Un bloguero de derechos infantiles que mi hermana había contactado retomó la historia, pintando a mis padres como monstruos que encerraron a su hija por romper un teléfono. La sección de comentarios se llenó de amenazas y promesas de salvar a mi hermana. Alguien filtró nuestra dirección. Los coches comenzaron a pasar lentamente por nuestra casa, los pasajeros tomando fotos.
Una mujer incluso llamó a la puerta y acusó a mis padres de abuso infantil en su cara. Papá tuvo que amenazar con llamar a la policía antes de que se fuera. Quizás deberíamos traerla a casa, dijo mamá una noche, agotada después de otra confrontación con un extraño. Esto está destruyendo nuestras vidas. Eso es exactamente lo que ella quiere, dije. ¿No lo ves? Está haciendo lo mismo que siempre, solo que desde más lejos. Si la traes a casa ahora, ella gana, y será peor que antes porque sabrá que puede doblegarlos. Mis padres me miraron sorprendidos. Rara vez hablaba sobre el comportamiento de mi hermana, generalmente tratando de mantenerme fuera del fuego cruzado. Pero verlo sufrir mientras ella orquestaba el caos desde 100 millas de distancia hizo que algo se rompiera dentro de mí. Ha estado controlando a esta familia desde que tenía 5 años, continué. Cada vacación arruinada, cada festividad destruida, cada evento familiar convertido en su espectáculo. Y ahora, incluso encerrada en un centro diseñado específicamente para ayudarla, sigue moviendo los hilos. ¿Cuándo terminará? Papá me apretó el hombro. Tienes razón. No podemos ceder ahora. El centro debió haber implementado nuevas estrategias, porque el caos se detuvo de repente. No hubo llamadas durante 3 días, ni nuevos correos electrónicos o publicaciones en redes sociales. El silencio se sentía ominoso después de 2 semanas de crisis constante. Cuando la coordinadora finalmente llamó, sonaba cautelosamente optimista. Su hija ha tenido un gran avance, dijo. Está participando en terapia individual y mostrando un compromiso genuino. Su terapeuta cree que está empezando a comprender el impacto de sus comportamientos. Mamá agarró el teléfono con más fuerza. De verdad. Estamos cautelosamente animados. Ha escrito algunas cartas como parte de su terapia. ¿Estarían dispuestos a recibirlas? Leerlas es completamente su elección. Las cartas llegaron 2 días después. 3 sobres, uno dirigido a cada uno de nosotros. Me quedé mirando el mío durante 1 hora antes de abrirlo. La letra era pulcra, controlada. Las palabras se sentían ensayadas, tocando todas las notas terapéuticas correctas. Se disculpaba por los arañazos, reconocía el dolor que había causado, asumía la responsabilidad de sus acciones. Era todo lo que querrías oír. También era completamente hueco. Había vivido con mi hermana durante 16 años. Conocía sus disculpas reales, tan raras como eran, que venían con detalles específicos, y por lo general, con cumplidos ambiguos. Esta carta podría haber sido escrita por cualquiera para cualquiera. Era perfecta, y así supe que era falsa. Mis padres querían creer. Pude ver la esperanza entrando en sus ojos mientras leían sus cartas. Mamá incluso sonrió en una parte. No lo hagan, les advertí. Recuerden la nota de suicidio. Es buena escribiendo lo que la gente quiere oír. La coordinadora llamó al día siguiente para verificar si habíamos recibido las cartas. Mamá mencionó que parecían positivas. Maravilloso, dijo la coordinadora. Luego, casi como una ocurrencia tardía, debo mencionar que su hija ha solicitado agregar algunos números de teléfono aprobados a su lista de llamadas. Procedimiento estándar después de mostrar progreso. Ha pedido agregar a su tía Catherine y a 3 amigas de la escuela. ¿Aprobarían esas adiciones? Papá y yo intercambiamos miradas. Mamá dudó. No estoy segura de que sea una buena idea todavía, dijo mamá lentamente. Por supuesto, ustedes conocen mejor su situación. Estaba bastante insistente sobre la tía en particular, dijo que quería disculparse por causar drama familiar. Después de que mamá colgó, nos sentamos en silencio. La manipulación era sutil esta vez, casi elegante. Mostrar progreso, escribir cartas de disculpa, y luego inmediatamente pedir acceso a las personas con más probabilidades de ayudarla a escapar. Cuando se le negara, podría afirmar que sus padres le estaban impidiendo hacer las paces. Se está volviendo más inteligente, dijo papá en voz baja. 2 días después, la tía Catherine volvió a llamar. Esta vez estaba furiosa. Acabo de hablar con el centro, espetó. Dijeron que se negaron a dejar que me llamara. Está tratando de disculparse y ustedes no la dejan. Catherine, dijo mamá pacientemente, piénsalo. ¿Cómo supiste que debías llamar al centro?
¿Qué? Alguien me llamó y me dijo que ella estaba tratando de contactarme, pero que ustedes lo bloquearon. ¿Quién te llamó? Silencio. Luego, no lo sé. Dijeron que eran un defensor del paciente. El centro no hace esas llamadas, dijo papá. Encontró otro teléfono. Te está manipulando. Catherine colgó, pero pude ver que no les creía. La brecha en nuestra familia extendida se estaba ensanchando. Aquellos que habían experimentado la manipulación de mi hermana de primera mano apoyaban a mis padres. Aquellos que solo veían a la adolescente dulce y problemática creían que estaba siendo abusada. El primer informe de progreso del centro llegó a los 30 días. Era exhaustivo, clínico y preocupante. Si bien mi hermana seguía las reglas y participaba en la terapia, mostraba una visión genuina limitada de sus patrones de comportamiento y una tendencia continua hacia la manipulación y la desviación. La recomendación era continuar con el programa residencial de 90 días, con una posible extensión. Dejé el informe con las manos temblorosas. 3 meses más de esto. Pero algo cambió después de ese informe. Las crisis dejaron de llegar en oleadas. Pasaron días sin llamadas de emergencia ni visitas inesperadas. Mi hermana aparentemente se estaba centrando en el programa, o al menos fingiendo. Debería haber sabido que estaba planeando algo más grande. La llamada llegó un martes por la tarde, a los 45 días de su estancia. No del centro, sino de la estación de noticias local. Señora Williams, soy Rebecca Chen del canal 7 News. Estamos investigando informes de adolescentes retenidos contra su voluntad en el centro de tratamiento Peaceful Paths. Su hija se puso en contacto con nosotros con algunas acusaciones serias. ¿Le gustaría hacer algún comentario? El rostro de mamá se puso blanco. ¿Cómo los contactó? Participó en una sesión de terapia familiar por videollamada y levantó carteles a la cámara cuando el personal no miraba. Muy inteligente, en realidad. Nos ha proporcionado lo que parece ser una extensa documentación de prácticas abusivas. Vamos a emitir la historia esta noche, con o sin su comentario. Papá agarró el teléfono. Esa documentación es fabricada. Nuestra hija tiene un historial de acusaciones falsas. Tenemos pruebas. Estaremos encantados de revisar cualquier evidencia que tengan, dijo Rebecca con suavidad. ¿Pueden venir a la estación esta tarde? Fueron. Me quedé en casa, viendo las noticias con creciente temor. La historia se emitió a las 6. Adolescentes problemáticos o adolescentes atrapados, decía el titular. Mostraron una foto de mi hermana, una de antes del centro, donde se veía joven e inocente. Mencionaron los correos electrónicos sobre el abuso, las quejas a las agencias estatales, la división familiar. Entrevistaron a un defensor de menores que nunca había conocido a mi hermana pero que habló apasionadamente sobre los derechos de los adolescentes. La entrevista de mis padres fue editada a 20 segundos de papá diciendo, tiene un historial de acusaciones falsas, haciéndolo parecer defensivo y culpable. No mostraron el vídeo de ella aplicándose moratones falsos. No mencionaron la investigación anterior de CPS ni el diagnóstico de TND. Nuestro teléfono sonó sin parar, reporteros, ciudadanos preocupados, extraños enojados que habían visto las noticias. Alguien inició una página de Facebook, Liberen a Sarah Williams, que ganó 1000 miembros de la noche a la mañana. Mamá apagó su teléfono y se sentó en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos. No podemos ganar. No importa lo que hagamos, ella lo vuelve en nuestra contra. El centro sabe la verdad, dijo papá, pero su voz carecía de convicción. El centro llamó a la mañana siguiente. La coordinadora sonaba estresada. Hemos estado recibiendo llamadas toda la noche, admitió. Nuestra junta se reunirá esta tarde para discutir la situación. El equipo de tratamiento de su hija todavía recomienda que complete el programa, pero la publicidad es un problema. Un problema, terminó papá. Hemos superado controversias antes, pero este nivel de atención, combinado con una investigación estatal ya en curso, algunos miembros de la Junta sugieren que podría ser mejor para todas las partes si completara el tratamiento en otro lugar. ¿La están echando? La voz de mamá se quebró. No, no. Estamos explorando opciones. Hay otros centros, menos visibles, o programas ambulatorios intensivos. No estamos abandonando a su hija,
pero necesitamos considerar qué es lo mejor para su tratamiento y para nuestros otros residentes. Después de que colgaron, mis padres se sentaron en un silencio derrotado. 45 días de lucha y mi hermana estaba a punto de manipular para salir del único lugar equipado para manejarla. Esa noche, sucedió algo inesperado. La estación de noticias volvió a llamar. Señora Williams, Rebecca Chen de nuevo. Hemos recibido información interesante desde nuestra transmisión. 3 familias se han presentado diciendo que su hija hizo acusaciones falsas similares contra ellos cuando no obtuvo lo que quería. Una tiene evidencia en vídeo. Nos gustaría hacer una historia de seguimiento. Las tornas estaban cambiando, pero no sentí ninguna satisfacción, solo agotamiento. Mi hermana había convertido nuestras vidas en un espectáculo público, e incluso la vindicación llegaba al costo de más exposición, más juicio, más extraños pensando que conocían los asuntos de nuestra familia. Haz la historia, le dijo mamá a Rebecca. Muéstrales a todos exactamente quién es ella. Pero me preguntaba si importaría. Mi hermana había aprendido a usar la simpatía pública como un arma, y siempre habría gente dispuesta a creer a un adolescente llorando antes que a unos padres agotados. El centro volvió a llamar esa noche. Habían tomado su decisión. La decisión del centro fue muy clara, iban a transferir a mi hermana a un lugar más seguro en otro estado. Mamá agarró el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos mientras la coordinadora explicaba su razonamiento. La atención mediática está interrumpiendo el tratamiento de todos nuestros residentes. Hemos organizado su traslado al centro terapéutico Mountain View. Es más pequeño, más aislado, mejor equipado para casos que requieren una intervención intensiva. Papá tomó el teléfono. ¿Cuándo? Mañana por la mañana. Nos encargaremos del traslado. No habrá un equipo de transporte externo esta vez. Nuestro propio personal lo gestionará. Mi hermana debió sentir que algo estaba sucediendo, porque el centro volvió a llamar en una hora. Se había atrincherado en la sala de recreo con otros 2 residentes y exigía hablar con la reportera que había cubierto su historia. La coordinadora sonaba alterada. Lo estamos manejando, pero quería que supieran que está escalando de nuevo. Esa noche, se emitió la historia de seguimiento de Rebecca Chen. Las 3 familias que se habían presentado fueron entrevistadas en la sombra, con las voces distorsionadas. Una mostró imágenes de seguridad de mi hermana destruyendo su propiedad después de que se negaran a comprarle entradas para un concierto. Otra tenía grabaciones de ella amenazando a su abuela anciana. La historia de la tercera familia me heló la sangre, había acusado a su hijo adolescente de agresión cuando él rechazó sus avances románticos, casi destruyendo sus perspectivas universitarias antes de que la evidencia en vídeo lo exculpara. Nuestro teléfono explotó de nuevo, pero esta vez con disculpas. Las personas que habían atacado a mis padres en línea se estaban retractando. La página Liberen a Sarah Williams perdió la mitad de sus miembros de la noche a la mañana. Varios reporteros llamaron queriendo entrevistar a mis padres sobre las tácticas de manipulación adolescente. Mamá los rechazó a todos. No vamos a convertir a nuestra hija en una historia de advertencia para conseguir clics. A la mañana siguiente, el caos estalló en el centro. Mi hermana de alguna manera se enteró del traslado. La coordinadora llamó a las 6 de la mañana, con la voz tensa por el estrés. Está en el tejado, amenazando con saltar si no la dejamos llamar a su tía. La policía y el equipo de crisis están aquí. Mi mano temblaba mientras escuchaba la parte de la conversación de mamá. Papá caminaba por la cocina, con la mandíbula apretada. Podíamos oír sirenas a través del teléfono. 2 horas después, otra actualización. La convencieron de bajar usando un negociador especializado en intervención de crisis adolescente. La habían sedado y puesto bajo supervisión individual hasta el traslado. Esta es exactamente la razón por la que necesita un tratamiento más intensivo, dijo la coordinadora. Mountain View tiene experiencia con comportamientos extremos. La ayudarán. Pero mi hermana no había terminado. Esa tarde, mientras supuestamente dormía por la sedación, se las arregló para rascarse un mensaje en el brazo con la uña: ayúdenme. Cuando la enfermera lo descubrió durante una revisión de rutina, mi hermana afirmó que el personal se lo había hecho mientras estaba inconsciente. El centro fotografió inmediatamente las heridas, documentando que el ángulo y la profundidad eran consistentes con autoinfligidas.
También sacaron imágenes de seguridad que mostraban que ningún miembro del personal había entrado en su habitación durante ese periodo de tiempo. Pero ella ya había tomado fotos con un teléfono de contrabando y las había enviado a todos los contactos que pudo encontrar. La tía Caterina apareció en nuestra puerta esa noche, histérica. «Miren lo que le hicieron», gritó, mostrando el teléfono en la cara de mamá con el mensaje rascado. «Esto es tortura». Papá abrió la documentación del centro en su tableta. «Mira el ángulo, Catherine. Mira las marcas de tiempo de las cámaras de seguridad». Se lo hizo a sí misma. Catherine no quiso escuchar. Amenazó con solicitar la tutela de emergencia, contactar a todos los medios de comunicación del país, acampar fuera del centro hasta que liberaran a mi hermana. «Adelante», dijo mamá en voz baja. «Añade tu nombre a la lista de personas a las que ha manipulado. Cuando se vuelva contra ti, y lo hará, recuerda este momento». Catherine se fue furiosa, pero vi la duda instalándose en su expresión. El traslado ocurrió al amanecer. El centro llamó para confirmar que mi hermana estaba asegurada en el vehículo de transporte con 2 miembros del personal y una enfermera. Se negó a la sedación, pero estaba cooperando después de que le dijeran que la alternativa eran las restricciones. A mitad del viaje de 8 horas, convenció a la enfermera de que estaba teniendo una reacción alérgica a algo que había comido. Cuando se detuvieron en un hospital, se encerró en un baño y comenzó a publicar en las redes sociales desde otro teléfono de contrabando, siendo secuestrada ahora mismo. Interestatal 80 cerca de la salida de Millville. Furgoneta negra, matrícula RMH 4921. Por favor, ayuden. Las publicaciones se volvieron virales en minutos. Alguien denunció un secuestro. La policía detuvo la furgoneta de transporte a punta de pistola mientras mi hermana filmaba todo desde el asiento trasero, gritando sobre sus derechos. Tardaron 3 horas en aclarar la situación. Los oficiales revisaron los papeles de transporte, la documentación del centro y las órdenes judiciales. Hablaron con mis padres por teléfono, contactaron a los centros, incluso llamaron al juez que había firmado la orden de tratamiento. Mientras tanto, mi hermana transmitió en vivo todo el asunto, pintándose como una víctima del sistema. Cuando la policía finalmente autorizó que el transporte continuara, la máscara de mi hermana se cayó. La cámara corporal del oficial la captó gruñendo al personal, prometiendo destruir sus carreras, sus familias, sus vidas. Esa grabación resultaría crucial más tarde. El centro terapéutico Mountain Ridge estaba enclavado en las montañas, a 2 horas del pueblo más cercano. Sin servicio de telefonía móvil, acceso limitado a Internet y personal entrenado para tratar los casos más desafiantes. Cuando mi sister llegó, inmediatamente exigió hablar con un abogado. Por supuesto, dijo calmadamente la coordinadora de ingresos. Organizaremos una consulta en 72 horas, según las regulaciones estatales. Intentó sus tácticas habituales durante los días siguientes: lesiones falsas, amenazas de autolesión, intentos de poner a los residentes en contra del personal. Pero Mountain Ridge lo había visto todo antes. La respuesta fue consistente, profesional e imposible de manipular. Al tercer día, cometió su mayor error. Durante una sesión de terapia de grupo, acusó a un miembro del personal de conducta inapropiada. La acusación era lo suficientemente seria como para desencadenar una investigación inmediata, pero Mountain Ridge tenía protocolos, todas las sesiones se grababan con formularios de consentimiento firmados al ingreso. El vídeo mostraba al miembro del personal manteniendo los límites apropiados mientras mi sister se frustraba cada vez más porque su manipulación no funcionaba. También la captó susurrando a otro residente sobre su plan para deshacerse del terapeuta haciendo acusaciones falsas. El otro residente, cansado de ser arrastrado al drama, informó de la conversación. Cuando se le confrontó con la evidencia, mi sister explotó. Atacó al terapeuta, dejándole profundos arañazos en la cara antes de ser contenida. Esa agresión añadió cargos penales a su expediente. Mamá y papá tuvieron que volar para los procedimientos legales. Me quedé en casa, atendiendo llamadas de parientes y lidiando con la continua tormenta en las redes sociales. Sin embargo, la narrativa estaba cambiando. Más familias se presentaron con historias, el patrón de mi sister se volvió innegable. El juez en su audiencia fue poco comprensivo. Había revisado su historial, los informes falsos de CPS, las amenazas documentadas, el patrón de escalada.
Ordenó la continuación del tratamiento en Mountain Ridge sin posibilidad de liberación anticipada, más libertad condicional al finalizar por la agresión. La reacción de mi sister fue volcánica. Gritó amenazas al juez, a nuestros padres, a los abogados, a todos en la sala del tribunal. La seguridad tuvo que sacarla mientras despotricaba sobre demandas y venganza. Esa noche, mamá me llamó desde su hotel. Sonaba rota. Los psiquiatras del centro creen que podría tener más que TND. La están evaluando por trastornos de la personalidad. Este podría ser un viaje más largo de lo que pensábamos. Durante las semanas siguientes, el caos disminuyó gradualmente. Sin acceso a teléfonos o redes sociales, mi sister no podía orquestar sus campañas. El centro implementó un estricto programa de comportamiento con consecuencias claras. El progreso se medía en pequeños incrementos, un día sin amenazas, una sesión de terapia sin manipulación, una comida sin incidentes. Rebecca Chen hizo una última historia de seguimiento, entrevistando a expertos sobre la manipulación adolescente y la importancia de los límites consistentes. Incluyó recursos para familias que enfrentan situaciones similares. La pieza fue respetuosa, factual y ayudó a cambiar la percepción pública lejos de la narrativa sensacionalista que mi sister había creado. A los 2 meses de su estancia en Mountain Ridge, recibimos nuestra primera carta genuina de mi sister. No las tácticas de manipulación ensayadas, sino algo crudo y real. Escribió sobre sentirse vacía por dentro, sobre el agotamiento de mantener sus falsas personalidades, sobre el miedo de no saber quién era realmente debajo de todas las mentiras. El terapeuta nos advirtió que no nos hiciéramos demasiadas esperanzas. Esto podría ser otra táctica de manipulación, o podría ser el comienzo de un trabajo real. El tiempo lo dirá. Elegimos un optimismo cauteloso. Mamá y papá comenzaron su propia terapia para procesar los años de trauma. Me uní a un grupo de apoyo para hermanos de niños con trastornos de comportamiento. La casa permaneció en paz, pero todos sabíamos que esto era solo el comienzo de un camino muy largo. El dinero de la venta de sus regalos de Navidad había cubierto el reemplazo de mi teléfono con suficiente sobrante para los crecientes honorarios legales. Mientras sostenía mi nuevo teléfono, pensé en cómo una simple disparidad de regalos había desencadenado esta avalancha. Pero en realidad, se había estado construyendo durante 13 años. Mountain Ridge extendió su estancia a 6 meses, luego a 9. Cada videollamada de terapia familiar mostraba pequeños cambios, momentos de emoción genuina, destellos de responsabilidad, breves atisbos de la chica que podría llegar a ser si hacía el trabajo. Aprendimos a celebrar pequeñas victorias mientras nos preparábamos para los contratiempos. Finalmente llegó el día en que completó el programa. Se veía diferente, cansada, pero más clara de alguna manera. La rabia salvaje en sus ojos se había atenuado a algo más manejable. Se disculpó con cada uno de nosotros individualmente, con detalles y sin excusas. Reconoció el daño, el miedo, el caos que había creado. No espero el perdón, dijo en voz baja. Solo quiero que sepan que ahora lo veo. Todo. La trajimos a casa a un entorno estructurado, terapia diaria, pruebas de sustancias regulares, privilegios limitados que podían ganarse a través de un comportamiento consistente. Asistió a una escuela terapéutica con niños que enfrentaban desafíos similares. Algunos días eran más difíciles que otros. El impulso de manipular todavía surgía cuando estaba estresada, pero estaba aprendiendo a reconocerlo y redirigirlo. 6 meses después, completó con éxito su libertad condicional. El cargo de agresión fue eliminado de su expediente juvenil, condicionado a la continuación del tratamiento. Comenzó a ser voluntaria en un refugio de animales, encontrando paz al cuidar de criaturas que no podían ser manipuladas o amenazadas. Nuestras cenas familiares eran tranquilas ahora, pero genuinas. Podíamos estar en desacuerdo sin explosiones. Los límites se mantenían sin amenazas. No era perfecto, la curación rara vez lo es, pero por primera vez desde que tenía 3 años, realmente estábamos funcionando como una familia. El viaje por delante seguía siendo largo e incierto, pero todos lo estábamos recorriendo juntos, un paso cuidadoso a la vez.